Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer al Museo Nacional de Arte de México por invitarme a dar esta conferencia acerca del gran, extraordinario pintor, ¿no es cierto?, mexicano, Rufino Tamayo. Y quiero agradecer muy especialmente también al maestro Héctor Paleares, que es curador en jefe del mismo museo. Bueno, estamos frente a uno de los artistas más importantes de la historia de México, y no solo de México, también de América Latina. El inicio de trabajo de Tamayo como pintor coincide con el apogeo de la pintura mural mexicana, pero Tamayo decide no insertarse en la fórmula del movimiento muralista y la pintura derivada de este. Evita referencias históricas, didácticas, anecdóticas, y ya en la obra de su primera época despliega una poética propia, surgida del estudio del arte prehispánico, de las vanguardias internacionales y del arte popular. Presenta figuras con un sentido simbólico general, donde no hay anécdota, no hay narración ninguna. Entonces él acepta y busca lo propio y lo conjuga con la pintura contemporánea. He señalado que no es posible expresar nuestras experiencias y emociones de hoy en el idioma plástico de ayer, caído en un estéril convencionalismo. Fue uno de los primeros artistas latinoamericanos que alcanzó un relieve internacional, junto con el cubano Wilfredo Lam y el chileno Roberto Mata, además de los tres grandes muralistas, ¿no es cierto?, Rivera, Siqueiros y Orozco. Tuve la oportunidad de entrevistar al maestro Tamayo en 1988, a raíz de una investigación que estábamos realizando por la revista de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, y me tocó justamente entrevistarlo acerca de la colección de arte contemporáneo que él va a donar al pueblo de México. Y en esa entrevista en su casa de San Ángel, me preguntó, se dio cuenta que yo tenía acento chileno, ¿verdad? Y me dice, mire, hay tres estrellas en América Latina. Uno es Wilfredo Lam, otra es Roberto Mata, y el otro soy yo. Y era muy cierto lo que señala. Y viene una estrellita, me dice, viene una estrellita que se llama Francisco Toledo. Entonces, bueno, maravilloso. Y vemos esta relación tan estrecha que tenía también con el maravilloso artista mexicano Toledo, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos datos biográficos antes de entrar a revisar su obra. Él nace en Oaxaca, tiene ascendencia indígena zapoteca, y bueno, la historia es que la madre es abandonada por el padre. Él va a usar el apellido Tamayo, que es el apellido materno, ¿no? El apellido del padre es Arellanes. Eh, pero la madre muere cuando él tenía apenas 8 años. Y lo va a coger una tía, una hermana de la madre, que era muy religiosa y que lo va a acercar a la iglesia y a sus ritos, a las procesiones, a las danzas, y por supuesto también el convento de Santo Domingo, ¿no es cierto?, de la ciudad de Oaxaca, maravilloso convento. Bueno, y allí él dice que aprende a intuir y amar el arte, a través de este contacto con la religión, con las imágenes religiosas. Y él señala que fue a una procesión, que le quedó muy grabado, en honor a Santo Tomás en las calles de Oaxaca, y vio al santo con un traje amarillo y una túnica roja, y entonces quedó muy conmocionado por los colores, por esta imagen, ¿verdad? Colores tan vivos, este contraste, y que ya a los 11 años él supo que iba a ser pintor. Luego, cuando Tamayo tiene 12 años, la tía lo lleva a vivir a Ciudad de México, y bueno, la ciudad le parece formidable. Y allí puso un puesto, la tía puso un puesto de frutas en el mercado de la Merced, y él como niño le ayudaba poniendo a madurar las frutas junto a un brasero. Entonces él observaba los cambios de color de las frutas mientras iban madurando, ¿no? Esto es muy importante también en su colorido. Y bueno, asistía en ese momento también a una escuela de contabilidad que quedaba cerca de la Academia de Bellas Artes, pero ya en 1917 ingresa a la academia, donde adquiere una formación que después va a superar, ¿no es cierto?, pero que le dio también un sólido conocimiento de la pintura. En 1921 trabaja clasificando y dibujando piezas en el Departamento de Dibujo Etnográfico del Museo Nacional de Arqueología de México,
hecho que fue decisivo en su toma de conciencia de las fuentes del arte mexicano, ¿no es cierto? Fue un gran coleccionista, y bueno, tenemos aquí esta imagen, ¿verdad? Que me gusta mucho, el afecto, ¿cierto? Con que toca la pieza prehispánica. Fue un gran coleccionista de arte precolombino y él dona también un museo, dona su colección de más de 1.300 piezas al museo crea el Museo Rufino Tamayo de arte prehispánico, ¿no? Bueno, en 1926 realiza su primera exposición individual en México, es bien recibida y gracias a este éxito fue invitado a exponer sus obras en el Art Center en Nueva York. Y en 1928 regresa de Nueva York, se incorpora como profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes y en 1932 fue nombrado director del Departamento de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación Pública. Aunque 6 años después vuelve a Nueva York para dar clases, invitado a dar clases al Dalton School of Art, y va a residir, en total va a residir cerca de 20 años en esta ciudad, en diferentes periodos. Y esto va a ser también decisivo en su desarrollo artístico. En 1934 se casa con Olga Flores, concertista en piano, que será su compañera inseparable, ¿no? Durante toda la vida. En 1949 viaja a Europa, donde realiza diversas exposiciones. En 1950 representa a México en la Bienal de Venecia, pero también junto a José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiro. A comienzos de los 50 va a alcanzar ya una fama internacional, expone en París, es elogiado por la crítica europea, y va a vivir en París durante 12 años, desde 1949. Y allí va a residir toda la década de los años 50. Bueno, empieza ya a recibir el reconocimiento internacional, premios internacionales, pero el galardón del que se sentía más orgulloso era el que recibió en 1957 por el gobierno de Francia, ¿no? Fue nombrado Caballero de la Legión de Honor, título que siempre consideró como un reconocimiento valiosísimo, decía él, porque procedía de un país que había sido la cuna del arte de vanguardia. En los primeros años de la década de 60, después de radicar en París, Tamayo regresa definitivamente a México y continúa, por supuesto, sus grandes éxitos y el reconocimiento internacional. Rufino Tamayo muere en 1991 a los 92 años y sin un declive en su propuesta pictórica. En 1990 había terminado su último cuadro, en el que siguió innovando el color, la síntesis de la forma. Sus obras han ejercido una gran influencia en pintores mexicanos, latinoamericanos, de diferentes generaciones. Entonces vamos a ver las obras, hacer una revisión, ¿no? Nos vamos a ir en orden cronológico. Vamos a iniciarnos desde sus primeras obras. Se titula, esta pintura se titula Reloj y teléfono, es de 1925, es decir, muy temprano, y se encuentra en el Museo Nacional de Arte de México. Bueno, aquí se observan ya las influencias, las tendencias plásticas que revolucionaban los ambientes artísticos europeos a comienzos del siglo XX. En esta época el colorido sobrio se asocia con el primer cubismo, particularmente con los colores, con la obra de Braque, que él admiraba mucho. Bueno, hay objetos y espacios geométricos que están solidificados y le dan a su obra también una pesadez, un carácter simbólico, tienen estas piezas. Hay un silencio metafísico en sus naturalezas muertas, en general de los años 20, un ambiente denso, cerrado, oscuro, enigmático. El reloj también es un objeto recurrente como motivo plástico en la obra de Tamayo. Se inicia tempranamente en el campo de la gráfica, y en sus primeras exposiciones individuales de los años 20, junto a óleos y acuarelas, incorpora también grabados en madera, ¿no? Y bueno, cultiva la silografía. En las 2 primeras décadas de su trayectoria se nutre de los elementos extraídos del imaginario popular y también de las vanguardias expresionistas, ¿no es cierto? Hay un expresionismo tosco, intuitivo.
Esta obra se denomina Sirenas, de 1925. Tenemos esta otra silografía, La Virgen de Guadalupe, en 1928, que también encontramos en el Munal. También vemos el carácter popular, ¿no es cierto?, de esta obra. Naturaleza muerta con reloj, se denomina esta obra, de 1928, es un óleo sobre tela, y vamos a encontrarnos en la primera etapa de Rufino Tamayo con un gran número de naturalezas muertas con fruta. Pero de estas frutas, la sandía es la que va a cobrar importancia y va a adquirir una autonomía, ¿no? Hay influencia cesaniana, sigue los lineamientos propuestos por Cézanne en cuanto a simplificar las formas, las reduce a formas geométricas. No es la perspectiva tradicional, vemos que levanta la mesa, ¿cierto? Y aparece también un reloj, y un reloj muy inquietante, no tiene número. ¿Sí? Naturaleza muerta, con brazo, 1928, continúa la influencia, esta fuerte influencia de Cézanne, y también del surrealismo, ¿no? Combina espacios y objetos insólitos con ciertos elementos iconográficos inquietantes, como el maniquí, ¿no es cierto? Y bueno, muy propios también de la pintura metafísica. Alude al tiempo, posiblemente a la deshumanización también, ¿no? Con este brazo de maniquí. Entonces reúne sobre una mesa un cepillo, el brazo, dos dominó, una piña, un carrete, unos tubos también, ¿cierto? Entonces, bueno, uno busca la relación simbólica en esta yuxtaposición ilógica de los elementos, que en realidad es bastante arbitraria y nos deja una sensación de inquietud, ¿no? Bueno, los objetos también están representados desde diversos puntos de vista, en un espacio comprimido, cuyo plano pictórico se inclina hacia el espectador. Luego, Silla Amarilla, 1929, un frutero con mangos, peras, mameyes, bueno, ese es el motivo principal, y adecua a los objetos también un espacio comprimido, una composición recargada. Con el tiempo los espacios se abren y el color también se va a aligerar, ¿no? Continuamos con esta influencia Cézanne en el rigor compositivo geometrizante de la forma. Luego, en 1931, esta obra, Los Fumadores, que también se encuentra en el Munal. En un espacio interior no muy bien definido, podemos ver tal vez una mesa de billar, y hay una gran libertad, ¿no es cierto?, en la composición, en las formas, en el color también. Entonces va asumiendo todas las tendencias plásticas innovadoras que están revolucionando los ambientes artísticos europeos a comienzos de siglo, ¿no? Esta primera mitad de siglo. Bueno, en este periodo, ese periodo entre 1929 y 1933, que comparte estudio con la pintora María Izquierdo, y existen semejanzas en la pintura de los dos. Observa un magnífico retrato de María Izquierdo, realizado por Tamayo. La conoce a fines del año 1928. Ella estudiaba pintura donde él daba clase. La relación entre ellos dura alrededor de 4 años. Bueno, María Izquierdo, una extraordinaria pintora, la primera mujer mexicana que expone en Nueva York también, ¿no? Parece magnífico este retrato, me gusta mucho. Desnudo en gris, 1931, bueno, muy alejada del desnudo académico, ¿no es cierto? La figura se impone aquí con una gran solidez, es un desnudo escultórico, y con influencia prehispánica también, de la escultura prehispánica. Y en general las mujeres de Tamayo son robustas, de grandes glúteos, caderas anchas, son figuras más pesadas que los hombres que representan, ¿no? Hay un primitivismo en estas representaciones. Bueno, Tamayo de realizar desnudo durante toda su vida, tanto de mujeres como de hombres también. Las musas de la pintura es una obra que también se encuentra en el Munal, que la podemos observar allí, de 1932.
vemos aquí también la influencia de la Escuela de París y de las vanguardias europeas. Rostros picasianos, parecen máscaras, ¿verdad? Figuras flotando en la parte superior como Chagall, en la manera Chagall, y los planos se superponen sin atender a la representación circunstancial del espacio. Composiciones que recuerdan también el barroco popular mexicano, ¿no? Las figuras pesadas, rígidas, tienen cierta gracia, por ahí decía un crítico, tienen cierta gracia rústica, ¿no? Bueno, el trazo de las personas es rudo, como Jorge Alberto Manríquez señala, como hecho a hachazos, ¿no? Los músicos aparecen, hay varias obras de Tamayo donde aparecen los músicos, generalmente con guitarras, son bastante recurrentes en su obra. Bueno, él era muy cercano a la música, cantaba de niño en el coro de la iglesia, incluso era solista. Él tocaba piano, cantaba corridos y canciones populares mexicanas también, ¿no? Y en 1933 él va a pintar la música y el canto, un mural, un fresco en la Escuela Nacional de Música. Y bueno, ese mismo año conoce a Olga Flores, a su futura esposa, que estudia justamente piano allí, ¿no? Bueno, por su composición, aquí nos va a recordar la pintura homónima de Picasso, Los Tres Músicos, que es de 1921. Bueno, vemos la presencia de un reloj también, ¿no? Bueno, ahí nos está introduciendo una nota misteriosa en la composición, una composición muy lineal. En 1934 él viaja nuevamente a Nueva York. Bueno, esta obra es de 1935, homenaje a Zapata. Entre el 32 y el 35 realiza obras con temática histórica nacionalista, ¿no? Hay un homenaje a Juárez en el 32, pero esta es su mejor obra, se ha considerado como la mejor obra dentro de este tema, ¿no? Representa a Zapata entonces como un hombre digno, respetable, y sobre su personaje aparecen algunas figuras, dos figuras alegóricas, a la manera de Chagall, y los exvotos también a la manera de los exvotos mexicanos, ¿no es cierto? Estas figuras religiosas, exvotos populares. Bueno, una de ellas, la libertad, sujeta cadenas rotas, y la otra imagen de espaldas tocando una corneta, ¿no? Una trompeta. Es una composición muy equilibrada, muy original también, y que tiene reminiscencias del barroco popular mexicano. Sigue predominando lo lineal, ¿no es cierto?, para acentuar la expresión. Esta fotografía es de 1936 en Nueva York, y es la delegación mexicana que asiste al Congreso de Artistas Americanos en Nueva York. Bueno, en la fotografía aparece a la izquierda Rufino Tamayo, su esposa Olga, David Alfaro Siqueiros, que también está invitado, y José Clemente Orozco, ¿cierto? Las personas, y aparece la esposa a la derecha también, y otras personas que también estuvieron, o artistas que estuvieron invitados, ¿cierto?, asistir a este congreso. Bueno, Tamayo va a fijar allí su residencia en Nueva York por un largo periodo, y va a ser profesor de pintura de la Danton School en ese momento. Y ya en 1937 va a realizar una exposición individual en la Galería Julian Levy de Nueva York, y también en una galería de San Francisco. Vamos a ver una de las obras que realizó en este periodo. Nueva York desde la terraza. Es una vista de la ciudad, ¿no es cierto?, donde incorpora elementos, muchos elementos que incorpora que solo por la composición, ¿no? Por ejemplo, las esferas que están en la terraza, ¿verdad? Bueno, aquí la presencia de la sandía, que ha sido muy relevante, señalamos en toda su obra. Con esta fruta, con la sandía, él ensaya formas, texturas, colores, relaciones espaciales, incluso las pinta solas, ¿eh? Más adelante ya no dentro de un contexto, para pintar la sandía sola. Una naturaleza muerta también de esta época, donde aligera el color, mayor claridad lineal, podemos observar, estiliza la sandía, pero pierden el color, ¿no? Esto tendría que ver tal vez con una nostalgia de México, ¿no?, estando en Nueva York.
mujeres de Tehuantepec. Son frecuentes sus vendedoras en los mercados. Es una temática también bastante nacional, ¿no? Y nos señala la manera que Tamayo ve a México desde Nueva York, un país tan rico en colorido como México. Su visión no toca la problemática social, ¿no? Hay un hieratismo, en la figura, aclara la paleta, se ve un interés más directo en representar y no solo evocar la vida de la cultura popular mexicana. Sin embargo, la disposición de la figura, objetos, colores, obedece más bien a criterios pictóricos, no narrativos. Nuevamente, sandías. Bueno, el primer periodo había pintado varias frutas tropicales con más sensualidad, pero después ya el protagonismo es indudable de la sandía, ¿no es cierto? Es indudable. Eso estimula la vista, el tacto, que son como una carcajada. Y aquí tenemos unas palabras de José Juan Tablada, dice: del verano roja y fría, carcajada rebanada de sandía, fruta cara a la bandera nacional y a la pintura de Tamayo. En la entrevista que realicé cuando estuve en su casa, me comentó que estaban en su taller, me mostró las pinturas que está realizando y me decía que todos querían pinturas con sandía y que estaba harto con esas palabras. Me dijo: estoy harto de pintar sandía, de verdad. Y era casi una obligación, ¿verdad? Las solicitudes de pintura. Mujer con piña, en 1941. Esta obra está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Comienza un periodo con clara influencia picasiana, ¿no? Esquematización, y estas esquematizaciones van a continuar a lo largo de su obra. Él se encontró con la pintura de Picasso en 1939 en la exposición del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Picasso 40 años en su arte, y quedó muy impresionado. Simplifica los volúmenes, los cuerpos se ajustan y se sintetizan en formas geométricas como el círculo, el óvalo, el triángulo. Hay un empleo más libre de la línea y un uso más dramático y cálido también del color, ¿no? Hay un énfasis en el primer plano, en fin. Animales. Entre 1940 y 1950 produce una gran cantidad de obras maestras, realiza una serie de animales feroces, perros, caballos, leones, que representan la fiereza de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El furor que dominaba a la gente. Entonces es una obra muy dramática, es una obra terrible en la que se decanta la fiereza de los animales. Y los colores van a acentuar esta violencia del cuadro. Los perros ribeteados de un rojo violento. Son perros de patas cortas, de orejas puntiagudas, que nos van a recordar los perros de la cerámica, los perros de Colima, ¿no es verdad? De la cerámica prehispánica del occidente de México. Las costillas visibles, vientres hinchados, y una gran ferocidad. Paul Westein, el historiador del arte, ¿verdad? Alemán, que vivió en México, que llegó a México a raíz de la Segunda Guerra Mundial y que se enamoró del arte precolombino, prehispánico, señala lo siguiente: es un grito hecho en forma plástica que no se dirige al oído. Y creo que tiene muchísima razón. Dos caballos corriendo, en rojo y café, se llama esta obra, y bueno, aquí vamos a ver que este caballo, primer plano, sí, nos recuerda bastante al caballo de Guernica, ¿no? De Picasso. La hilandera, una pieza de 1943. Bueno, aquí es una recreación también de formas escultóricas prehispánicas, ¿no? Es la figura sedente femenina, prehispánica. Las mujeres entonces llevan la falda envuelta en sus piernas, ¿no? Y produciendo entonces una forma cerrada. Hay solidez en su figura que las va a hacer monumentales, hieratismo, la influencia de Picasso es evidente, ¿verdad? Este rostro como máscara, la forma geométrica, los círculos, los triángulos con que construye esta figura. El grito
Bueno, acá hay un acercamiento al expresionismo, ¿verdad? Es frecuente encontrar en Tamayo también un espacio cósmico. En este caso, un terror cósmico, tiene una serie también una serie de obras que hablan sobre la neurosis. En este caso está parafraseando la obra de Edvard Munch, y como este recuerda también a la simplificación, elimina todo elemento que sea retórico, decorativo, y va a orientar la atención del espectador hacia lo esencial. Bueno, él señala lo siguiente, dice, inmediatamente después de la segunda, esta obra es de 1947, ¿no? Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y en bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, empecé a reflexionar sobre las implicancias de la nueva era espacial y realicé las primeras pinturas de constelaciones proyectándose a través del espacio. Palabras de Rufino Tamayo. Mujeres alcanzando la luna, que la presencia cósmica será cada vez más presente en su obra. La representación de los astros, del sol, la luna, las estrellas, se van a repetir y no abandonan su obra posterior. Se observa un interés casi místico en la influencia que ejercen los astros sobre la Tierra. Bueno, el sentido es un espacio abierto, inalcanzable, pero presente, y dos personajes femeninos, ansiosas de infinito, ¿verdad? O de poesía, alcanzando la luna, con un violento escorzo. Y luego esta obra de las más connotadas, obras de Rufino Tamayo, Las músicas dormidas, que realizó en 1950, se considera como una obra maestra a nivel internacional, se encuentra en el Museo de Arte Moderno de México, ¿no? Alcanza un ambiente de gran serenidad, una fuerza monumental, un espacio muy amplio, profundo, misterioso, una mandolina ligeramente escorzada aparece entre los dos cuerpos, parece dirigirse a esa luna negra, ¿verdad? Un rollo de papel que simboliza la poesía, las figuras en negro están estructuradas con líneas geométricas, gran economía de medios, reduce la paleta al máximo, negros, azules, grises, proporciona un ambiente nocturno, y un muro también que está delimitando el espacio, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una relación entre la música, el infinito, el ensueño, tal vez el poder de la música. Hombre contemplando el infinito. Aquí hay un diálogo entre un personaje solitario con el cielo estrellado, ¿no? Recordemos que en el mundo prehispánico tiene gran importancia los cálculos astronómicos, las observaciones astronómicas, ¿verdad? Y los sacerdotes leían en las estrellas el destino de los hombres. Entonces, también aquí aparece un concepto muy importante en el mundo precolombino, que es el de dualidad. Aparece el sol y la luna, el día y la noche, ¿verdad? Bueno, hay una atracción de Tamayo por el universo, por el macrocosmo como una constante, ¿no? Esta es una época de colorido más sobrio, ¿verdad? Él así lo ha señalado, que tiene épocas de colorido más sobrio y otros más brillantes. Y bueno, en los años 50, Tamayo ya había consolidado su fama internacional, y va a realizar en los primeros años de esa década algunos de sus murales más importantes. Este es homenaje a la raza india, un mural movible, está en el Museo de Arte Moderno de México. No hay una preocupación revolucionaria como la que animó a los muralistas, y representa una vendedora de flores, un tema que también desarrolla Diego Rivera, ¿no? La figura estructurada geométricamente, hay unos pájaros ahí muy estilizados, muy esquemáticos, y cada vez sintetiza más la pieza, ¿no? Parecen libélulas, parecen aviones, ¿verdad? Estos pájaros. Bueno, en este periodo las exploraciones colorísticas logran efectos de gran belleza, se aprecia su genialidad en el manejo del color, las gradaciones son infinitas, ¿no? que logra. Antonio Rodríguez señala, es el equivalente plástico de alguno de los más bellos poemas náhuatl. Qué lindo, qué linda definición. Y bueno, Rufino Tamayo también señala en algún momento, dice, la pintura es poesía, debe tener la libertad de un poema y también la brevedad de un poema. Luego este mural que se encuentra en el Palacio de Bellas Artes,
México, el nacimiento de nuestra nacionalidad. Él decide desarrollar dos temas conexos, lo invitan a pintar, ¿no es cierto?, estos murales, dos temas conexos pero independientes a la vez, representando el pasado y el presente. La otra obra que realiza se llama México de hoy, y lo hace a través de símbolos, de alegoría. Evita también una narrativa nacionalista que era propia, ¿no es cierto?, de la Escuela Mexicana de Pintura. Su propuesta toma caminos distintos, busca plasmar su raíz indígena y sus vínculos con la América prehispánica, pero en equivalencias poéticas más sutiles. Aborda el tema de la conquista como un encuentro entre dos mundos que tras la muerte y la destrucción hacen surgir una nueva realidad. La unión de estos dos mundos se concreta en la parte inferior de la obra, donde una mujer indígena da a luz un bebé a la vez blanco y moreno, ¿no? Una imagen que remite al mestizaje. Lo puedo señalar aquí, ¿no es cierto? Aquí esta mujer está dando a luz a este ser. De nuevo, astros presentes, ¿no? Este es un mural que realizó en Dallas, para el Museo de Arte de Dallas. Y bueno, fue comisionada por la Asociación de Arte de Dallas con el fin de fortalecer los lazos entre México y Estados Unidos. Y se le encarga realizar un mural cuyo tema celebrará la universalidad de la condición humana. Lo he solicitado. Entonces, bueno, aquí vemos el cuerpo humano, se estira para alcanzar la bóveda celeste, busca llegar al espacio, esta temática que apasiona a Tamayo, donde habitan las estrellas en constelaciones. Bueno, se ve este hombre, un hombre ansioso de infinito, ¿no? Luego, Terror Cósmico, de 1954, esta obra está también en el Museo Nacional de Arte de México, y es una de las obras más impactantes por la monumentalidad de la figura. También están presentes los astros, las constelaciones. El hombre parece una máquina furiosa, incontrolable. El color que imprime, este color azul gris metálico, también acentúa la agresividad del personaje. Bueno, en esos años de Guerra Fría, de 1954 hasta ahora, Tamayo pinta una serie de telas bastante violentas, a veces sombrías, otras exaltadas, donde realiza una metáfora del conflicto existencial del hombre moderno. Es aquí donde Tamayo expresa con más fuerza la facultad metafórica de los colores y de la forma. Paul Westheim, nuevo citando al historiador alemán Paul Westheim, dice lo siguiente: el arte de Tamayo es un arte dramático, un arte saturado de conflictos y tensiones, de constantes choques entre fuerzas destructoras, un arte reflejo del destino que se cierne sobre el hombre y de la heroica resistencia del hombre al destino que se cierne sobre él, un arte henchido de oscuridades y noches, del demoníaco poder de las tinieblas y del misterio astral. Bueno, en la pintura entonces de los años 50 incorpora el espacio, incorpora el movimiento también. Vemos cómo ha modificado el color, ha abandonado la brillantez, se hace más sobrio, ha oscurecido su obra, pero cada pequeño espacio está matizado por superposiciones, por veladura. Bueno, podría recordarnos también a Francis Bacon, ¿cierto? Este personaje, ¿verdad? En el movimiento. Pinta en París, esta obra es pintada en París. Y aquí encontré una imagen de un periódico, donde está en una exposición en Los Ángeles, ¿cierto?, en San Francisco, ¿verdad? Y aparece Rufino Tamayo con esta obra, El terror cósmico. Y bueno, Olga, retrato dinámico, aparece Olga hablando por teléfono, una Olga muy dinámica, contestando diferentes teléfonos, ¿no? Bueno, aparece aquí también de nuevo el interés por representar el movimiento. Y él señala lo siguiente, dice: la pintura moderna busca expresar el tiempo, introducir la cuarta dimensión. Tiempo o movimiento es la presencia de la realidad en una sucesión de instantes, ¿no? Bueno, aquí obviamente hace referencia también al movimiento futurista, ¿no?, el futurismo italiano especialmente.
El brindis es una litografía del 1957, se encuentra en el Munal. Encontró en las artes gráficas una nueva posibilidad de diversificar su forma de expresión. Entonces, en este campo logra pleno dominio, expande su inagotable inventiva, creando estampas de gran novedad técnica y expresiva. Y en los 40, en su estancia en Estados Unidos, había trabajado en metal, pero después se decide prefiere la litografía, que va a producir litografías las siguientes 4 décadas. Bueno, y realiza estas piezas en excelentes talleres, también en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España. Y Apocalipsis, el Apocalipsis según San Juan, de 1959, es una serie de 15 litografías. También esta serie forma parte de la colección del acervo del Munal, ¿no? Bueno, forma parte de una colección de libros ilustrados por artistas contemporáneos, realizados en Mónaco, y va a representar el pasaje bíblico del Apocalipsis según San Juan, y se considera como uno de los trabajos seriados más representativos de Tamayo, ¿no? Esta serie. Vamos a ver una de las obras, son 15 obras, vamos a ver algunas pocas, con mucho color, geometrismo, abstracción. Difícilmente se puede asociar con el enigmático pasaje, ¿está?, del Apocalipsis, pero registra él en las ilustraciones los desastres cósmicos, los prodigios astrales ordenados por el Todopoderoso para castigos de los hombres. Y también decide representar a los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Son extraordinarios estos dibujos. Tamayo entonces omite elementos narrativos, descriptivos, y va a resaltar el valor de la fuerte carga simbólica, ¿no? Muy sensible, muy expresiva de este pasaje del Nuevo Testamento. Vamos a ver otra imagen de otro de los jinetes del Apocalipsis. Bien. Mujer con sandía, también se encuentra esta obra en el Munal. Son una litografía. Mira, aquí vemos la figura articulada, descompuesta, recompuesta, como ya es característica en la obra de Tamayo, ¿no? Establece un nuevo orden, destruye lo real, lo recompone sus elementos, las figuras se estructuran en formas geométricas. Vemos en general en la obra de Tamayo figuras poco numerosas, ¿no? Con personajes, un personaje generalmente, pero 2 o 3 familias también podemos encontrar, pero con la mayor frecuencia son hombres y mujeres solos, ¿no?, que va a representar. Hombre con sombrero rojo, 1963. Bueno, en los 60 él regresa a México, dicho, recupera el color y el sentido estético del arte prehispánico. Bien, es una obra que casi abstracta, ¿verdad? Nunca llegó a la abstracción, Tamayo, de un colorido muy brillante. Él también asumió en Nueva York alguna influencia, ¿no es cierto?, del expresionismo abstracto, neoyorquino. Tamayo señala, la imaginación del espectador es tan importante como la del pintor, ¿no? No es una obra terminada, que la termine el espectador. Y bueno, en 1964 realiza este importante mural el Museo Nacional de Antropología, inspirado en la cosmovisión náhuatl. Se enfrenta entonces, aquí está pintando, pero vamos a ver la obra, se enfrenta a la serpiente y el jaguar, es decir, el día y la noche, el sol y la luna. La serpiente emplumada va a simbolizar el poder creador, la vida, las fuerzas positivas, y el jaguar representa el inframundo y las fuerzas negativas, ¿no? Es decir, el dios Quetzalcóatl y dios Tezcatlipoca. En el pensamiento prehispánico son fuerzas enemigas y complementarias a la vez, ¿no?, que presiden el universo. Entonces aquí aparece de nuevo este concepto de dualidad, que es un principio fundamental en el mundo, en el pensamiento del hombre precolombino. Acá hay
un detalle, ¿no es cierto? Un acercamiento, y aquí vemos la ferocidad de esta lucha del día y la noche, ¿cierto? De estas fuerzas complementarias. Mujeres en reposo exalta cada vez más el interés textural y matérico de las obras. Nunca se pierden los puntos de referencia de un espacio real, ¿no? Pero le interesa más el juego de formas, texturas, como estamos viendo en esta pieza de las mujeres en reposo. Este es un maravilloso retrato de Olga, de 1967, que está en el Museo Rufino Tamayo, con todos los atributos de un retrato, majestad, dignidad del personaje. Eh, Tiene pintados cascabeles en las mejillas, yo no sé si se alcanza a observar. Cascabeles en las mejillas. Bueno, como la diosa Luna, la Kodiorchowski, ¿no? Siempre se le representa también en el mundo mexica con este elemento, ¿no? Estos cascabeles en las mejillas. La diosa Luna. También nos parece una Madonna bizantina, ¿verdad? Los pliegues del manto, cómo está estructurado. Bueno, y hay una sandía, ¿verdad? Que sintetiza la poética de Tamayo, ¿no? Bueno, Olga es casi su única modelo, en realidad realizó alrededor de 20 retratos de ella. Después un autorretrato en 1967, también del mismo año, el retrato de Olga, y él se pinta muy pocas veces, ¿no? Aparece como un generador de cosas inexistentes, está como pintando al aire, haciéndola, ¿no? Y Olga también está presente atrás en un montículo. Esta obra él la repinta, este año en 1967 él repinta esta obra. A veces él compraba sus cuadros para repintarlos. Hombre radiante de alegría. Esta es una de las obras favoritas de Tamayo. La cabeza se convierte en un gesto de apariencia así como de júbilo, ¿verdad? Es como símbolo universal de la alegría, esta obra, ¿no? Y la alegría expresada también en los colores, ¿no? Jugadores de pelota. Bueno, aquí las figuras estáticas, rígidas, que estas formas tan estilizadas nos remiten más al juego de pelota prehispánico que a un partido de fútbol contemporáneo, ¿no es cierto? Se acentúa el interés en la textura y en la materia. Nunca se pierdan los puntos de referencia tampoco de un espacio real, ¿no? Pero le interesa más el juego de las formas, de las texturas, como acá. Octavio Paz señala, el arte de Tamayo es arte moderno y antiguo, popular y cosmopolita. Hombre en el espacio, esta obra es de 1970, y en numerosas obras él plasma también las aportaciones de la ciencia y la tecnología relacionadas con la exploración del universo. Gran admirador de la tecnología, pinta estos cuadros cuando el hombre llega a la luna. Dice Rufino Tamayo, el arte ha de reflejar el cambio sufrido por la sociedad, por la ciencia, por la concepción del mundo. El átomo, el radar, la velocidad son cosas que también ocurren para el arte. Ella en los 30, en los años 30 y 40, ya había realizado algunas pinturas con aviones, ¿no? Por ejemplo, El hombre asombrado de la aviación en 1942. Y bueno, en 1932 pinta, esta obra se llama Tierra erosionada. En esta década, en los 70, también los paisajes aparecen con mayor frecuencia. Todos tratados de una manera más abstracta, pero sin perder la referencia a una realidad concreta. Aquí nos puede recordar esta tierra erosionada, los cráteres de la Luna. La costa, entonces aborda el paisaje de una manera muy innovadora. No son abundantes sus paisajes, se aleja del realismo descriptivo, integra cierta síntesis, diluye la frontera entre lo representado y lo sugerido, nos da la luz a través del color. Bueno, acá hay un contraste del turquesa del luminoso mar con la tierra opaca, que armoniza con grises, verdes. Hombre en blanco, del 1973. Decimos los desnudos masculinos aparecen con mucha frecuencia en la década de los 70. La mayoría de frente, mostrando sexo. Siempre
la figura humana como temática central de su obra, ¿no? Ya decíamos solo o agrupado, frente al espectador como otro yo o como un arquetipo. Sus personajes son cada vez más invención que recreación. Su interés también entonces por la figura ya alejada de todo naturalismo va a aumentar en este periodo. Bueno, esta es una obra de gran delicadeza, con extraordinarias gradaciones de color. Cada pequeño espacio está matizado por superposiciones, veladura, gradaciones infinitesimales, ¿no? Eh, Tamayo también señala, es más pictórico extraer de un color todas sus posibilidades que emplear una variedad ilimitada de pigmentos. Mujer en éxtasis, también de esta época, mismo año, y aquí combina desnudo y erotismo, concentra toda la potencia viril en los brazos del hombre, una forma fálica en realidad, y la mujer está recostada, ¿no es cierto?, en color, aparece en color rosa fuerte, ¿no? Mujer en éxtasis. Figura en negro, bueno, va jugando con la figura humana, ¿no? Son figuras enigmáticas, a veces sin rostro, y aparecen estas líneas paralelas que también van a ser características. Pila de sombrero. Bueno, muchas veces los temas, temas triviales, ¿verdad? Como este, pero son ante todo pretextos para explorar el color, la composición, la textura. Entonces, y son tratados, aquí vemos, los sombreros son tratados como si fuera una naturaleza muerta, ¿verdad? Juega con el motivo. Tenemos otra, es la pila de platos. Las preocupaciones formales van a ser el fundamento de su obra, y dentro de estas el color, ¿verdad? Juega un papel central. Entonces rescata como Jasper Jones la iconocidad del objeto en sí, su serialidad, o como Armand, las acumulaciones, en fin, podemos hacer unas relaciones también de tipo. La Gran Galaxia es, bueno, aquí aparece en 1978, extraordinaria obra, se encuentra en el Museo Tamayo, es un espacio infinito, un espacio abierto que tiene que ver también con la extensión de nuestro continente, ¿no? La extensión del continente americano. Y bueno, es un personaje que contempla el cielo estrellado, tal vez interrogando su destino. eh, no son formas prehispánicas, es gente más bien del siglo XX, con otras vivencias, otras angustias, pero y el lenguaje es muy contemporáneo, los códigos son contemporáneos, ¿no? Una gran riqueza en la materia pictórica, una manera entre fuerte y delicada de emplear el color, también alcanza finísimas gradaciones. Dos figuras. A mediados de la década empezó a ensayar con un nuevo proceso de impresión, y luego va a lograr una nueva técnica que denomina mixografía. Y esta técnica añade profundidad y textura a los materiales impresos, ¿no? Bueno, aquí vemos una figura hierática muy simple, cercanas al concepto también de Art Brut, de Dufay. Reduce las figuras a conos, cilindros, cuñas. Estos personajes tienen cierta solemnidad también, ¿no? Pero parecen seres desvitalizados, frecuentes. Bueno, gran éxito, extraordinario éxito, la misografía, ¿no? El logro de esta técnica. Hombre atacado por un pájaro, 1980. Desnudo masculino, nuevamente mostrando sexo. Él representa pájaros con bastante frecuencia, ¿no? Aparecen revoloteando a los personajes, o en jaulas también, y muchas veces atacando, ¿no? Atacando a una niña, o atacando personajes. Vamos a ver acá. Ya. Hombre y mujer en rojo. Bueno, aquí vemos 1981, una gran riqueza colorística, textural. El color aquí alude a las tradiciones populares. La figura humana nuevamente como un esquema, cosificada, desvitalizada, juega con lo corpóreo. Fuerza expresiva inherente al color, que se dirige inmediatamente a los sentidos. Aquí Jorge Alberto Manrique señala lo siguiente, me hace mucho sentido. Su pintura se impone de una manera muy directa a nuestra percepción.
Sentimos que nos enriquece tan directamente que el espectador no suele sentir, como frente a otras obras, la necesidad de buscar explicaciones de ella o maneras para justificar su atracción. Desnudo de hombre, 1982, bueno, son personajes inquietantes, empieza a pensar, tal vez tenga relación con la fertilidad, hay una cierta creación, destrucción, eh, hay connotaciones eróticas también, son obras siempre diferentes, siempre novedosas, que nos va a entregar Pino Tamayo. La familia, en 1987, es el último cuadro de gran formato que él realiza, forma una elipse unidos por el niño. Hay una nostalgia de no, tal vez de no haber querido tener hijos, no se sabe. Eh, los padres no miran al niño, ¿cierto? El niño está clamando hacia ellos, pero ellos no lo ven, ¿no? Bueno, muere, entonces Tamayo ya muere eh, en 1991 a los 92 años de edad, ¿no? Quiero terminar con un breve texto de Octavio Paz, referente a Tamayo. Dice, la integridad con que Tamayo ha asumido los riesgos de su aventura, su decisión de llegar hasta el límite y de saltarlo cada vez que ha sido necesario, sin miedo al vacío o a la caída, seguro de sus alas, son un ejemplo de intrepidez artística y moral. Al mismo tiempo constituyen la prueba de fuego de una vieja verdad. Lo genuino vence todas las influencias, las transforma y se sirve de ellas para expresarse mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gobierno de México.